el feminismo vuelve esa tensión en una batalla en contra de la mujer misma. Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿en dónde empieza esa batalla o en qué momento nosotros empezamos a ir en contra de nuestra propia naturaleza? El individualismo me invita a estar cerrado dentro de mí mismo. Ese individualismo también termina funcionando como una venda, porque si yo estoy todo el tiempo pensando únicamente en lo que quiero yo y en lo que me importa a mí, dejo de ver las consecuencias que está teniendo ese tipo de pensamiento a mi alrededor. Esto es Levantando el Velo. Gabriela Triana, María Paula Gallegos y Antonio Torres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te pedimos que nos acompañes en este rato, que seas tú quien hable a través de nosotros, que pongas tu palabra en nuestra boca, en nuestra voz. Amén. Bueno, hoy tenemos de invitada a Gabriela Triana en este conversatorio. Ella estudió Ciencias Políticas en la Universidad del Rosario, está haciendo una maestría en la Universidad Pontificia Bolivariana de Filosofía y hizo un estudio de teología en la diócesis de Fontibón en convenio con la Santo Tomás. Ahorita está haciendo acompañamiento espiritual en la Uniminuto y tiene una especialización en familia con la Universidad Católica de San Pablo en Perú. Y pertenece al grupo Jorao, que es un centro católico de formación discipular para laicos. Ok, Gabriela, entonces teníamos dos temas inicialmente, un poquito espinosos, pero pues que metámosle la mano a las espinas a ver qué pasa, que es el L+, lo llamo yo, y nos evitamos todo lo de la mitad, L+, todo ese movimiento, ese asunto, pues yo no sé cómo llamarlo, esa ideología, ese pensamiento, esa actitud ante la vida que es el L+, y un pensamiento que es como pariente, no digamos hermano, porque no estoy seguro, no conozco suficiente, pero pariente en alguna manera, que es el feminismo. Uh-huh. Si quieres nos hablas de esos temas y yo te voy preguntando o dando puntos de vista que yo pueda tener al respecto. Bueno, sí, claro que sí. Pues en primer lugar, agradecerles por la invitación a este conversatorio. Ambos son temas que, pese a que son muy espinosos, en lo personal a mí me llaman mucho la atención, también porque hacen parte de la propia experiencia de vida. Entonces he tenido un acercamiento tanto teórico, pues porque evidentemente ambos temas hacen parte de todo un conjunto de corrientes filosóficas, de cambios tanto sociales como en el pensamiento, y en ese sentido pues también tienen un impacto social y en la vida de las personas muy palpable, y mi historia de vida, mi experiencia de vida, hace parte de ese conjunto de cambios, ese impacto que tiene este tipo de pensamiento. Ahora, Antonio, que hablabas de la relación entre ambos temas, entre feminismo y todo el tema L+, en efecto, terminan siendo temas que están muy emparentados y de hecho el feminismo en el ámbito teórico termina siendo el lugar en el que después se va a cultivar todas las ideas que sostienen el pensamiento de esta comunidad LGBT. Y entonces en ese sentido, también ahí comparto un poquito de mi experiencia de vida. Yo, como nos decía ahora María Paula, yo estudié ciencia política, y mientras estuve en el colegio nunca fui cercana a ninguno de estos temas. Sin embargo, una vez entré a la universidad, pues me empecé a acercar a partir de una profesora que nos invitó a leer algunos lecturas de diferentes autores de pensamiento feminista inicialmente. Y yo puedo decir que hice un camino progresivo, en el que empecé acercándome a una serie de cuestiones sobre el feminismo que justamente son con las que inicia, que están más relacionadas con
los derechos civiles y políticos. Y así como el feminismo tuvo sus olas de transformación, en tanto fue teniendo distintas luchas, yo también hice ese mismo recorrido durante la universidad. Entonces, empezar con todo este tema del derecho al voto, del derecho a la propiedad e ir Sí, si quieres cambiando hacemos de demanda. como un resumen la llaman 4 olas, aunque hay quien, como esta niña Winter, Sarah Winter. Sarah Winter dice que no hay tales 4 olas. Muchos de los feministas dicen que 4 olas y están en la quinta. Pero, ok, no voy a huir con Sara, ella sabe más del asunto. Pero sí me gustaría hacer una aclaración respecto a eso, porque la gente se ubica mejor en qué está sucediendo con el feminismo, qué es como una moda, es como una cosa que entró de repente, ahora todo el mundo es feminista, anti-toros, pro-LG, medio marxista, es como una moda, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que es más que una moda. Por eso me gustaría que hiciéramos ese recuento. Voy a hacerlo yo, Gabriela, y tú me corriges o me completas o como quieras, porque tú sabes más de las cosas. Yo solo hago el planteamiento. La primera ola, según entiendo, buscaba como una liberación de la mujer en el sentido de la explotación en el trabajo, básicamente. En el trabajo. Es lo que tengo yo por entendido, ¿no? Un reconocimiento del trabajo de la mujer. La segunda ola viene, esta, pues la primera, no sé bien qué fechas, pero... Ok, la segunda es la reivindicación de los derechos políticos, económicos y sociales de la mujer, como la identidad de la mujer, que se centraron en el derecho al voto. Entonces estamos hablando más o menos de comienzos del siglo XX. Creo que en 1920 la mujer adquiere el derecho al voto en Estados Unidos, en Inglaterra, por esos años. En Colombia va a ser un poco más tardío. En Colombia estamos hablando del 57. En 1957, la votación para el plebiscito que va a generar el Frente Nacional. Ok, pero ese no es el tema y si nos vamos por ahí, yo me voy por allá y es difícil recuperarme después. Ok, pero entonces fue esa parte sufragista de derechos civiles. La tercera ola, mal llamada, de acuerdo, Sara, mal llamada, tercera ola, es tercera estrategia, más bien lo entiendo yo. Ya Sara nos aclarará eso, pero en principio yo lo llamaría tercera estrategia. Viene a ser la de la liberación sexual. A partir de los años 60, el control de la natalidad, la píldora, toda esa historia que permite lo que se llama que la mujer se apropie de su cuerpo y pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, porque hasta ese momento, aunque había métodos anticonceptivos, eran complejos, de manera que la mujer que se arriesgaba a meterse en ese lío quedaba embarazada, y eso la bloqueaba y la llevaba a una dimensión distinta de su propia realidad personal. Y la cuarta es, yo diría que es la identidad de género. Simone de Beauvoir, ¿cómo se llama el libro de ella? El más famoso. El segundo sexo. El segundo sexo. Ok. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues el tema de la categorización y la clasificación de los diferentes feminismos es complejo. Digamos que al interior de la misma teoría feminista no hay un acuerdo, porque como tú muy bien lo señalas, hay algunos pensadores que hablan de feminismos, otros que hablan de un solo feminismo con distintas olas o de un feminismo con diferentes corrientes. Entonces, en primer lugar, yo diría que es un tema discutido.
Sin embargo, en general, uno se encuentra con esa clasificación de las 3 olas y como al interior de la imagen de la ola es muy adecuada porque nos habla de cómo, de 4 olas, nos habla de cómo viene el agua en un movimiento y llega a un punto de un pico. Y eso es lo que se trata de señalar con cada una de las olas, cómo hay es un aspecto, un elemento que está en el pico y ese es el que va a darle el rostro a la ola completa. Sin embargo, digamos que yo, mientras estudié en la universidad, inicialmente tenía esta mirada de las 3 olas y cómo después yo pondría el punto de inflexión de género más adelante, o bueno, por lo menos así fue como yo lo vi inicialmente, en el pensamiento de una autora estadounidense que es Judith Butler. Porque Butler, ahí sí distan de UA como unas 3 décadas más o menos, Butler va a hablar ya no del género, sino más bien de la desaparición del género y de la construcción de identidad sin necesidad de ningún tipo de categorías, que es lo que termina también dando paso a toda esta teoría queer, en últimas, de donde bebe también el pensamiento LGBT. Sin embargo, con el tiempo y también con una mirada a la luz de la fe y yendo más hacia lo profundo tratando de buscar, ¿no? Porque al final esa es una inquietud que hay en el corazón, de en qué momento las mujeres empezamos a pensar de esta manera. O porque después de tanto tiempo de historia y de cierto tipo de relaciones, nosotras nos empezamos a inquietar y lo particular, que creo que es lo que caracteriza el feminismo, es esta idea de que nuestra naturaleza o la feminidad está en contra de nosotras mismas, porque el hecho de que las mujeres hayamos reconocido las dificultades que tiene nuestra propia feminidad, como también la masculinidad acarreará unas dificultades que también son propias de la existencia humana, no es algo nuevo. De hecho, en estos días un compañero de trabajo me compartía unos fragmentos de una tragedia griega, Medea, de Eurípides, y ahí Medea en alguno de los apartados ya hablaba de cómo ella misma encontraba una tensión al interior de la relación con su esposo. Sin embargo, la diferencia radical está en que el feminismo vuelve esa tensión en una batalla en contra de la mujer misma. Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿en dónde empieza esa batalla o en qué momento nosotros empezamos a ir en contra de nuestra propia naturaleza? Ok, ese es un punto que me pareció bien interesante, porque ahí aparece otro tema grave, espinoso en cuestión, que es el tema del patriarcado, ¿verdad? El tema de que toda la existencia humana y familiar y etcétera ha estado inmersa en un patriarcado donde la mujer ha sido explotada. Estamos hablando del Homo sapiens tiene 300.000 años más o menos de haber surgido, más o menos, se considera el Homo sapiens desde hace 300.000 años. O sea que querría decir que durante 300.000 años se ha vivido el patriarcado y de repente estas personas descubren esa realidad y despiertan a una realidad distinta, ¿no? Entonces es bien interesante si uno lo ve desde ese punto de vista, es un amanecer de la humanidad lo que estaría planteándose ahí. Por primera vez en 300.000 años se llega a conocer la realidad, a levantarse el velo sobre esa supuesta realidad. Pero me parece, y también para que lo mires, que esto tiene una relación bien grande con toda la concepción marxista de la realidad, marxista desde antes, desde Feuerbach y quizás en varios de los filósofos anteriores que van cogiendo hacia ese lado, que es el choque de contrarios, ¿no? El choque de contrarios que va a producir una nueva realidad. El marxismo lo que propone es ese, la guerra, incentivar la guerra entre el proletariado y los dueños de los medios de producción para
de ahí, para que de ahí salga una nueva realidad que es el socialismo y etcétera. Y me parece que aquí lo meten dentro de la familia. Sí, sí, digamos que en el marxismo indiscutiblemente tiene un influjo, particularmente porque la mirada marxista justamente busca responder a las asimetrías o a buscar asimetrías y la respuesta a esto termina siendo un choque que produce un nuevo escenario. De hecho, en la mirada histórica, Marx habla como una serie de revoluciones han sido las que nos han llevado o las que llevaron en su momento a Europa Occidental, a este escenario del señor capitalista con los proletarios y como esto genera una asimetría y después un choque e indiscutiblemente esto también va a tener un influjo dentro del feminismo, particularmente porque dentro de las corrientes del feminismo va a haber un feminismo marxista distinto del feminismo socialista. Sin embargo, yo me atrevería a poner un punto anterior, digamos que en esa historia del pensamiento, que en lo personal yo he encontrado que logra darle sentido al surgimiento, al menos teórico, ¿no? E ideológico del feminismo, y es en la Revolución Francesa. Que además está antecedida por el pensamiento ilustrado. Entonces, claro, lo característico de la ilustración es esta idea de que la humanidad ha llegado a su madurez y que ahora los seres humanos ya no tienen que estar atados a la figura de el Padre Eterno, que es lo que caracteriza la Edad Media, y por el contrario, en su mayoría de edad pueden pensar por sí mismos. Y entonces la Revolución Francesa trae, la Ilustración, perdón, trae toda esta idea de que para que la humanidad surja y llegue a su plenitud, pues necesita darle la espalda al principio orientador de toda la vida medieval y el pensamiento medieval, pues que es Dios mismo. Entonces hay una negación de todo pensamiento teológico que con el paso del tiempo también va a dar como consecuencia la negación del pensamiento filosófico y el ser humano se niega a una racionalidad distinta a la racionalidad humana. Y entonces la Revolución Francesa, a la racionalidad divina, perdón. Entonces la Revolución Francesa va a ser esta cristalización y esta expresión en términos políticos y sociales de todo este pensamiento de la Ilustración, pues que indiscutiblemente es un pensamiento ateo, es un pensamiento también agnóstico e influenciado por otras partes por la teosofía. Y una particularidad de la Revolución Francesa es que, y del pensamiento ilustrado, es que en la ilustración, así como hubo hombres, varones ilustrados, también hubo mujeres ilustradas y de alguna manera la expectativa de ellas era que durante la Revolución Francesa ellas fuesen incluidas en ese nuevo proyecto político, social y económico, porque en últimas la Revolución Francesa va a ser esa primera gran revolución ideológica que busca refundar los fundamentos de la sociedad. Si veníamos de una estructura social en la Edad Media que estaba fundada más en la fe y en la inspiración divina, la Revolución Francesa busca hacer un choque y un cambio. Sí, Y digo una cosita más para dejar la idea ahí cerrada. Entonces, viene la Revolución Francesa con todo este impulso, las mujeres con la expectativa de ser incluidas en cierto sentido en ese cambio revolucionario, y el primer gran producto de esa revolución es la Declaración de los Derechos del Hombre, que incluye únicamente al varón. Y entonces ahí se empiezan a dar una serie de respuestas por parte de las mujeres ante esta primera declaración. sí, sí, de acuerdo. Ahí aparece ¿cómo se llama esta señora Olimpia? Que la decapitan la decapitan por sus ideas, por lo que decía ella era, ¿cómo se llama? Olimpia, no me acuerdo. Pero el tema era si las mujeres tenemos derecho a subir al cadalso, tenemos también derecho a subir al escenario, pues, donde promueven las ideas. Sí, ahora, ¿por qué me interesa ese tema?
porque creo que a la gente le puede interesar este tema que puede ser un poquito farragoso. ¿Por qué me interesa que lo miremos un poquito aquí? Y es porque todo este veneno, porque creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, este veneno del L+ y el feminismo entra de distintas formas. No es un veneno que venga muy de frente, entra a través del pensamiento, entra a través de las ideas que inicialmente pues sí, pues si los feministas quieren, si los homosexuales quieren ser homosexuales, es problema de ellos, nosotros no tenemos por qué perseguirlos, en lo cual estoy completamente de acuerdo, pero hay una diferencia muy grande de eso a lo que estamos viendo hoy en día de ideología de género. Me parece que lo importante, Gabriela, no sé si estás de acuerdo conmigo, más que la profundización de los conceptos filosóficos, es que las personas puedan distinguir en qué momento su pensamiento empieza a torcerse. Yo creo que hay como 4 grandes pensadores que en el curso de este siglo pasado entraron a casi a saquear el pensamiento de las personas, y creo que todos pasamos por ahí, todos tuvimos esa influencia. El primero sí es quizás Marx. Y la gente ni siquiera se da cuenta de que está diciendo, ¿sí? De lo que está pensando el marxismo. El segundo quizás diría yo es Sartre, Beauvoir, y el existencialismo. Es lo mismo, la gente no se da cuenta de dónde le llegó el pensamiento, pero le llegó el pensamiento existencialista, el pensamiento pues de la náusea y eso, ¿no? De que venimos de la nada y vamos para la nada, y en la mitad pues estamos nosotros, lo que quiere decir que nosotros somos nada. Hace unos días, hace un tiempo le decía a uno de mis hermanos eso, usted piensa eso, las consecuencias de su pensamiento es esta. Si usted viene de la nada y va para la nada, ¿usted qué es? Entonces se iba molestando y me decía, usted me está diciendo que yo soy nada. Y le dije, no, usted está diciendo que usted es nada, porque esa es la consecuencia de su pensamiento. Pero eso rueda por todas partes, Gabriela, y me parece que por ahí es por donde empieza todo esto que estamos viendo eventualmente, que es tan complejo y tan duro, porque esto tiene unas consecuencias muy fuertes a nivel de la destrucción del tejido de la sociedad, de la familia fundamentalmente, pero no solo de la familia, del trabajo, todo, pero de la familia, la destrucción de los lazos familiares que los proponen, así como la sociedad se propone un campo de batalla entre pobres y ricos. Es lo que Gustavo Petro logró y sobre lo cual creo yo que logró la presidencia. Fue promoviendo todas esas protestas, paralizar el país en una guerra de pobres contra ricos, y los ricos son el Estado, etc. Y ahora se propone esa guerra al interior de la familia, a través del feminismo. Y de ahí, claro, de ahí a ¿qué quiere ser usted? De ahí a no se piense que tenga una conformación fisiológica masculina, no quiere decir que usted sea hombre, puede ser otra cosa, otras de 100 o de 200 posibilidades. ¿Qué piensas de eso tú? ¿Cómo podemos alertar a la gente de esos primeros síntomas del problema? Sí, pues yo pienso que indiscutiblemente conocer la profundidad de los cambios filosóficos y del pensamiento ayuda cada vez más a hacerse consciente, ¿no? De alguna manera, pues en primer lugar, que lo que estamos viendo hoy no es algo que empezó a pasar ayer, sino más bien hace mucho tiempo, una serie de cambios en el pensamiento que llevan no siglos, sino décadas, y que han ido transformando paulatinamente tanto la sociedad como nuestra manera de pensar.
que en lo fundamental también están muy relacionados con esa búsqueda, ese deseo por darle la espalda a una mirada teológica o si se quiere también teologal de la realidad. Y entonces en ese sentido el núcleo duro del asunto yo creo que está ya en descubrir que no es solo una cuestión de ideas y de una serie de pensadores que filosóficamente se puede dar, sino que esas ideas también tienen una raíz teológica. Sin embargo, también yo reconozco que eso implica hacer un camino de la misma manera progresivo que permita ver la realidad de esa manera. Y en ese camino yo, en general, siento que un primer desafío al que uno se tiene que enfrentar es, por una parte, el problema de la verdad. Vivimos en un tiempo en el que cada cual puede construirse de la manera en la que quiera, justamente porque no existe una verdad sobre el ser humano, sino que todo es relativo y en la medida en la que todo es relativo en el saber, pues también todo termina siendo relativo. No me atrevería a decir en el ser, porque también vivimos en un tiempo que se olvidó de la idea de que somos, sino que más bien, como tú lo indicas, existimos y la existencia depende de mí. Entonces, un primer desafío es este de el relativismo, pero hay otro desafío grande que es el del individualismo, que creo que también termina siendo ahí otro núcleo duro de este tipo de pensamiento y no solo de esta ideología que afecta tanto a la mujer y a la familia, sino de las distintas ideologías que hemos visto en nuestro tiempo y es pues que en últimas el individualismo me invita a estar cerrado dentro de mí mismo y a preguntarme qué es lo que quiero yo, cómo quiero ser, qué es lo que me gusta, una idea también muy errada de la libertad. Y entonces en ese sentido, ese individualismo también termina funcionando como una venda, porque si yo estoy todo el tiempo pensando únicamente en lo que quiero yo y en lo que me importa a mí, dejo de ver las consecuencias que está teniendo ese tipo de pensamiento a mi alrededor. Y entonces ahí yo veo que hay otra dificultad muy grande. A mí, algo que últimamente me ha preocupado mucho es el tema de las mascotas. En estos días estuve en un centro comercial buscando un regalo para una Sí, ese niña tema de 2 interesante. añitos. Sí, y me encontré con que en la tienda a la que entré no habían bebés muñequitas, sino que eran perritos y el perrito venía con un tetero, con un babero. Claro, ahí ya hay un cambio grandísimo. ¿Perritos de verdad o perritos de peluche? De peluche, era un perrito de peluche. Bueno, entonces, claro, si estamos en lugar de comprar bebecitas, muñequitas de juguete, ahora estamos comprando perritos para darles tetero. Ahí ya esto nos está diciendo algo sobre Sí, cómo estamos, ¿no? se está haciendo una construcción en la mente, en la psiquis de cada individuo, se le está llevando hacia allá. Y claro, el individualismo, yo veo una relación entre una cantidad de cosas, es decir, yo pienso bastante sobre todo esto, y son como palabras, ismos, que me parece que están todos interrelacionados, y hay como una marea en el mundo en ese sentido. No es solo la marea ideológica, que es la que estamos viendo, que por ahí entra, ¿no? La mayoría ideológica que después se vuelve una cuestión práctica, una cuestión real. Así entra, por ejemplo, la concepción del aborto y la permisividad del aborto y luego prácticamente la promoción del aborto, que entonces lógicamente va acompañado de la promoción de la promiscuidad. Desde edad muy temprana, ¿no? En realidad, si uno ve en las políticas, lo que más conozco yo en Colombia, pues las políticas de educación sexual son políticas de promoción de la promiscuidad. Simplemente llaman, pues, cuídese si queda embarazada, pero bueno, si queda embarazada, tiene esta alternativa. Veía yo que en Estados Unidos, con esta decisión de la Corte Suprema
echar atrás Roe versus Wade, es decir, atrás el aborto, ha tenido, es decir, se están vendiendo mucho más los anticonceptivos. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que la gente está utilizando el aborto como anticonceptivo. Hombre, hagámosle que si pasa algo, vamos a la clínica y eso no pasa nada, al contrario. Entonces hay una cantidad de cosas ligadas ahí. Uno piensa que son cosas separadas, pero son cosas ligadas. Por ejemplo, el auge por todas partes del totalitarismo. Es decir, el marxismo, el socialismo, el totalitarismo, pero eso también está influido por el relativismo y el individualismo. Eso conduce a la misma actitud. Porque una vez que se rompe, una vez que no hay alguien por encima, no hay una norma absoluta, una vez que se le da la espalda a Dios, para decirlo de frente, una vez que se declara la muerte de Dios, como en Federico Nietzsche, lo único que va a queda inicialmente el relativismo. Tú tienes tu pensamiento, yo tengo el mío, cualquiera que sea. Yo respeto el tuyo, tú respetas el mío, y María Paula tiene otro. Y eso se lleva al campo sexual y eso se lleva al campo económico, a todos los campos, hasta que empieza a haber un choque que se va a producir tarde o temprano. Tarde o temprano, a mí no me va a gustar lo que el otro me hizo. Y entonces, ante el choque, ¿qué va a aparecer? Que la única respuesta posible es la fuerza. Que es el poder el que va a determinar el hombre y las relaciones entre los hombres. Entonces, la mujer se tiene que empoderar para poder pasar por encima del hombre. Yo tengo que empoderarme para pasar por encima del otro, y etcétera. Y al llegar a la cuestión política sucede lo mismo. Ya no importa mantener equilibrios, ya no importa la democracia, que es como un reemplazo del rey periódicamente para que las cosas funcionen mejor, sino que se va a producir el poder. El que tomó el poder y asumió el poder no lo va a soltar y lo va a utilizar simplemente para perpetuarse, y para ello, para poderse perpetuar, necesita la destrucción de la familia y la destrucción de todos los lazos entre las personas, convertirlos en eso, en individuos cerrados sobre sí mismos. Bueno, cerrados sobre sí mismos y su mascota, ¿no? Sí, sí, sí. En la actualidad sí, y a mí el tema de las mascotas me llama mucho la atención porque además muchas personas creen que, por ejemplo, el amor que se puede tener por otro ser humano, sea un hijo o una pareja, ahora se puede suplantar por el de la mascota, como si el gato o el perro fuera una especie de sucedáneo, pero en últimas eso de lo que nos está hablando es cómo pareciera que, porque termina siendo algo paradójico y contradictorio. Vivimos en un tiempo en el que hablamos todo el tiempo de desarrollo sostenible y políticamente, en teoría, una cantidad de realidades que nos permiten llegar a cierto punto de progreso humano. Sin embargo, por otro lado, pareciera que hubiese un retroceso porque disminuimos o más bien se van atrofiando nuestras capacidades, por ejemplo, de encontrarnos con el otro, de escuchar, de comunicarnos, porque tal como tú lo decías, el relativismo en últimas conduce a una dictadura de la mayoría, pero es una mayoría extraña, ¿no? No es una mayoría eh, a la manera de una masa que es compacta, sino que más bien es una mayoría que se terminó dividiendo hasta el punto de atomizarse. Y pues en últimas también ese termina siendo el reinado de la división. Y entonces, en donde reina la división, los que de pronto sí queremos caminar hacia una unidad real, pues nos encontramos con una serie de dificultades. Y entonces, en ese sentido, así como lo estamos haciendo ahora, de pronto nosotros le ponemos categorías concretas, ¿no? Todos estos ismos que parecen es más bien conducir a un abismo, les ponemos categorías concretas, pero seguramente la persona de a pie que ha ido como yo a la tienda o que tiene amigos, que sale, que ve las redes sociales y las noticias, se puede dar cuenta que nosotros aquí no nos estamos inventando nada,
sino que es una realidad muy palpable y que por el contrario está cada vez más interiorizada. Y entonces uno termina creyendo que todas estas ideas producto de los ismos que hemos mencionado son la realidad y que termina siendo también otro elemento muy contradictorio y paradójico. Todos los que dicen que no existe una verdad también están afirmando una verdad. Y entonces dentro de este pensamiento uno constantemente empieza a encontrar una serie de contradicciones que terminan mostrando que al final todas estas ideas no solo buscan que nosotros quedemos atomizados, encerrados dentro de nosotros mismos, sino que también nos empiezan a romper por dentro. Y esas fracturas interiores, esas fracturas antropológicas son las que terminan los lugares por donde los que se van metiendo cada vez más y más y más y más ideas. El Papa Benedicto XVI dice que la crisis de nuestro tiempo justamente es una crisis antropológica, es decir, estamos rotos por dentro y esas rupturas han hecho que nos olvidemos de quiénes somos. Eso no quiere decir que dejemos de ser quienes somos, ¿no? Porque ahí es donde está la distancia que muchas veces no se percibe en este tiempo. En este tiempo se asume que uno se construye o que uno se hace cuando realmente nosotros somos por naturaleza. Sin embargo, Sí, ese es ahí... el fundamento de la existencialismo, Simón de Beauvoir. No se es, sino se construye uno lo que es. Pero, Gabriela, si todo eso tiene raíz en el pensamiento en su origen, si nosotros no venimos de Dios, sino venimos de la nada, podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos hacer cualquier cosa, no tenemos que responder a un determinismo, el determinismo del cuerpo, al determinismo, no sé, de las emociones, ni siquiera al determinismo de la realidad alrededor nuestro, porque la podíamos construir. Y eso es lo que se hace, construirla. Y lo que yo voy viendo es que a alguien le conviene todas esas rupturas. A alguien le convienen todas esas rupturas. Y a lo que eso va llevando lentamente y ahí es donde me parece tan importante lo que estamos haciendo y lo que están haciendo ustedes con Orado y esto por lo que veo, es decir verdades. Decir verdades en un mundo y en un lugar que está rechazando las verdades y que está persiguiendo. No solo las está rechazando, las está persiguiendo. Hoy en día si uno dice públicamente el aborto está mal, se le viene encima una cantidad de gente. Yo un día hice un comentario en Facebook, en el canal de Facebook, como se llame, en el muro, no sé, ustedes llaman esto, sobre el homosexualismo. Di mi opinión. El homosexualismo es una desviación de la sexualidad natural. ¿Sí? Ni siquiera refiriéndonos a Dios, pues es obvio que es una desviación de la sexualidad natural. Porque, pues, ¿cómo así? No entremos en detalles, bueno, en detalles. Inmediatamente me respondió uno de mis supuestos amigos ahí, me llamó facho, de todo. De todo. Claro, un compañero de la universidad. Un tiempo después me enteré por qué. Él tenía un hijo, no sé qué problema tenía el hijo. Lo mandó a Estados Unidos a que le hicieran un tratamiento y le devolvieron una hija. No sé si pues algún problema. Un muchacho en ciertas edades pues presenta dificultades. ¿Quién no? Aquí yo tengo cualquier cantidad de dificultades y de peleas todos los días. Sí. Donde yo les dé permiso de ser gatos, perros o lo que sea, les terminan ladrando y comiendo como perros y etcétera, ¿no? No, aquí somos personas y comemos como personas. Ok, se lo volvieron como mujer, con cambio de nombre y todo. Entonces, pero sí, da la impresión de que hay alguien detrás de todo esto que le conviene todas esas rupturas. A alguien le conviene la destrucción de la familia. A alguien le conviene romper a la persona por dentro.
Una vez que la rompen y que rompen sus relaciones y que ya no es necesario el otro, se puede satisfacer solo. Entonces eso es lo que estamos viendo, se puede satisfacer solo en todos los sentidos. Esa parte maternal, paternal, etcétera, lo puede teniendo un perro, gato, conejo, lo que quiera. El conejo dura muy poquito, ¿sí? Va a satisfacer, y eso lo estamos viendo por todas partes. Entonces la sexualidad ya no necesita al otro para la sexualidad. Ya no necesita al otro. Para eso está la pornografía. Es un clic, pin. Para eso están los juguetes sexuales. Por todas partes, hoy en día lo venden en las universidades, las niñas los promueven y no solamente los venden, sino enseñan a usarlo. Tal cual con lo suyo. La alcaldía de Medellín, no sé si has visto esa publicidad. Muy bien hecha además, pero así, perversamente hecha, porque es como un logo símbolo que expresa todo. Y todo va llevando para allá, y todo va llevando para allá, y todo va llevando a la destrucción interna de la persona. La destruyes y usted se puede satisfacer así. Claro, la pornografía, la masturbación y todo eso va llevando a eso, a que la persona adquiera un miedo hacia el otro que ya no le permite tener una relación sexual como corresponde. Ya le toca quedarse ahí. Fue profesor del colegio, que nosotros tenemos un pequeño colegio. Y volvió años después, pero bastantes años, volvió pidiendo ayuda. Porque se había metido ahí y no lograba salir de ahí. Lo único que le gustaba era eso. No quería con las mujeres, no quería nada, era eso. Llegaba, prendía el computador y ahí tenía todo resuelto, todo resuelto. Dentro del, claro, lo rompe. Es una persona sangrante que no se da cuenta que está sangrando por dentro. Lo están matando. Están matando, metiéndolo dentro de un sueño absurdo. El sueño de que en esta realidad no hay nada más que lo que vemos y sentimos y tocamos. Y se pierde. Yo pensaría, ¿no? Diría que esa realidad es como así chiquita. Y la realidad verdadera es inmensa alrededor, donde hay otros seres, donde está sucediendo lo que de verdad importa. Está sucediendo más allá de mí, más allá de las cosas. Ocurre lo que de verdad importa. Y quizás, y aquí sí me gustaría que me opinaras tú, y quizás es desde allí, desde donde viene esta guerra cultural, esta guerra espiritual. Desde allí es de donde vienen estas ideas, me da a mí la impresión. Todos estos sismos que llevan a la destrucción de la persona, al totalitarismo, a todo esto que estamos viendo. ¿Qué opinas tú? Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. En primer lugar, no se le puede dar únicamente, claro, los instrumentos que nos puedan dar, por ejemplo, las ciencias sociales para poder comprender los cambios de la sociedad, serán muy buenos en la medida en la que nosotros no nos quedemos ahí, porque ya que iniciamos hablando sobre el feminismo y todo este tema LGBT más, en últimas, las interpretaciones que ellos dan y muchos de los aspectos que defienden tienen una base, por ejemplo, de la sociología o de la antropología cultural, y de la psicología, que también ahí la psicología ha tenido su parte importante. Sin embargo, es muy corto pensar que esa realidad de la que nos hablan este tipo de ciencias es la única, porque de hecho toda esta idea de la construcción de sí mismo viene de ese tipo de miradas. Sin embargo, y que es también un camino que hemos venido haciendo, las ideas filosóficas pues también nos permiten aclarar un poquito más el panorama, pero eventualmente uno también se da cuenta de que esa explicación de la realidad se queda corta.
y si bien las ideas me permiten a mí comprender los cambios y por qué ciertas cosas tienen efecto en mí de la manera en la que lo tienen, la mirada teológica es la que verdaderamente logra desentrañar esos dinamismos que hay de fondo, porque si esta es una lucha, como decíamos ahora, el pensamiento tanto feminista como de género, no es algo que surgió ayer, sino que más bien tiene unos movimientos complejos y hay todo un entramado de pensadores, de cambios sociales, de invenciones científicas que terminan direccionando la sociedad hacia un lado, pues uno también tiene que mirar un poco más alto y darse cuenta que todo esto no son una serie de puntos que terminan estando ahí al azar, sino que también hay una conexión de ellos que va más allá de la sucesión histórica, sino que de fondo, en Ujú. efecto, tiene que haber una realidad que dinamice todas estas transformaciones y las termine interconectando. Y entonces, en ese sentido, es esa mirada de fe la única que al final logra manifestar que si hay un alguien, no solo es algo, sino un alguien que está detrás de todas estas realidades, que ahí le podremos poner un nombre más concreto, hay una voluntad que dinamiza muchas otras voluntades para moverse hacia un mismo lugar. Ok, podríamos hablar entonces que lo que hay de fondo es una guerra espiritual, Ujú. política, económica, sexual, de identidad, pero de fondo una guerra espiritual. Y cuando hablamos de una guerra espiritual no hablamos de una guerra de ideas, hablamos de una guerra de voluntades, lo decías tú, es decir, de seres espirituales, de seres. Digo yo, la realidad material puede ser como esto. La realidad, y si hablamos de realidad material, estamos hablando de una realidad inmensa, ¿no? Porque no estamos hablando ni siquiera solo de un país o del planeta, sino tenemos 400.000 millones de soles en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que nos toma, ¿cuánto? Como 2.000 años, no me acuerdo, atravesar de un lado al otro, como 100.000 años luz atravesar de la galaxia. Y luego la siguiente galaxia propiamente, que es Andrómeda, está como a 1.000.000 de años luz y tiene una circunferencia como de 1.000.000 de años luz también. Y a 400.000 millones de velas. Ese es el universo material, más o menos, ¿no? Pero si uno va a ver, yo creo que el universo material, que es ese tamaño, es como así de grande, y tenemos el universo espiritual habitado por seres espirituales. Que por decirlo de alguna forma, si digo algo que tú eres más teóloga que yo, que si digo algo que no es, me interrumpen, me dicen entonces un momentico, no hay problema, no hay problema, yo me dejo interrumpir y me dejo enseñar. Que esos seres espirituales están recruzando la realidad del hombre y han convertido al hombre en un campo de batalla, derrotando al hombre, destruyendo al hombre, rompiendo al hombre. Rompo a aquel que hizo el hombre y aquel que lo ama y aquel que lo considera su hijo. No sé. Sí, ahí yo quisiera hacer alusión a un pasaje de la Sagrada Escritura que yo creo que es el que más da luz al respecto. Y en lo personal, otra vez volviendo al tema del feminismo y todo este tema de género, porque como decíamos, la ideología de género tiene su raíz en todo el pensamiento feminista.
yo tenía también esta misma inquietud y ahí pues sí también quisiera compartirlo más a modo de experiencia personal, pues en últimas, ¿qué hay de fondo de todo esto? Y una vez uno de pronto ha encontrado una serie de raíces históricas y filosóficas, se da cuenta de que tiene que haber algo más allá. Y para mí fue muy iluminador acercarme a los tres primeros capítulos del Génesis, que uno diría, si uno lo ve con una mirada de pronto más cientificista, creería, aquí no me están diciendo nada. Pero cuando se ve desde esta perspectiva, descubriendo que la realidad es mucho más amplia, uno No, se ahí da cuenta, están ahí diciendo está la todo. respuesta. Ahí te están Todo, todo diciendo todo. Si en uno lo tres mira, capítulos. ahí está Sí, todo. Que lo quiero mirar. ahí está todo. Ahí Y está, claro, Gabriela, el análisis de la realidad humana que hacen, especialmente pues desde, sí, desde la ilustración, desde, eh, pues eso, todos son análisis cortos, todas las propuestas son cortas, ¿sí? Proponer un mundo perfecto, sí, ahora sí el cambio y vamos a hacer la machera y vamos a eliminar la corrupción porque la corrupción viene del patriarcado y las mujeres van a hacer la machera del feminismo porque todas vamos a ser divinas y etcétera, desconoce un hecho fundamental, que es ese de Génesis 3, el pecado original, el momento en que se rompe la conexión del hombre con Dios. ¿Sí? Y ese signo, eso está en todos ellos, de manera que todos ellos no son ajenos a esa realidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Todos los hombres, de manera que todos esos que ahorita se sienten puros y perfectos van a entrar, ¿sí? En la podredumbre que empieza a generar en ellos. Por eso dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. más, No, absolutamente. El poder corrompe absoluto. absolutamente. Estoy leyendo un libro pavoroso en estos días, pavoroso me ha Sí. parecido. Ujú. No sé por qué no lo había leído, porque es un libro que está dentro del panorama. Yo he leído bastante desde niño. No sé, y todo lo que me caía en las manos lo leí, entonces he leído de todo. Y los premios Nobel y todo. Este es un libro de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel guatemalteco, uno de los primeros, no sé si primero, premio Nobel de América Hispana. El señor presidente. Es pavoroso, es doloroso, es difícil de leer, no porque no se deje leer, sí, lo lleva uno, pero la cantidad de barbaridades que va a mostrar, y es como un análisis de la situación de lo que hace el totalitarismo en las personas, en la estructura social. En Guatemala, él escribe el libro al final de la dictadura, no recuerdo el dictador, que duró 22 años en el poder, y después le sigue otro por el estilo. Entonces, le toma 13 años escribir el libro y 13 años publicarlo, es decir. Pero el libro es pavoroso en ese sentido. Esa ruptura con Dios es el problema grave. La ruptura con Dios, la ruptura que anuncia Nietzsche con la muerte de Dios, de alguna manera abre las puertas de la caja de Pandora. Y lo que estamos viendo es la caja de Pandora en acción. Si quieres, termina, redondea tu idea. Sí, ay, yo quisiera de pronto entrelazar el Génesis y esta idea de la caja de Pandora con el eslogan o las tres búsquedas grandes de la Revolución Francesa, porque la revolución busca, sí, libertad, igualdad y fraternidad. Y libertad e igualdad son unas búsquedas que nosotros constantemente vemos en nuestra sociedad políticamente, sobre todo la de la libertad. Y ahora que hablabas del totalitarismo, pues llama mucho la atención que nosotros hoy en día vivimos en una dictadura del relativismo y de la tolerancia, pero
no nos damos cuenta de lo dictatorial que es porque nos vende una imagen falsa de lo que significa ser libre. Entonces ahí otra vez hay otra contradicción que genera quiebre. Pero yo quisiera fijarme más de esos tres ideales revolucionarios en la fraternidad y cómo la Revolución Francesa defiende una idea de ser hermanos, pero ya sin todos referirnos a un mismo padre común. Entonces es la idea de la fraternidad sin filiación. Y en últimas, ya ahí veo una resonancia muy fuerte de esa ruptura relacional que implica el pecado original, del cual también habla el Génesis. Y entonces, en ese mismo sentido, estas búsquedas, tanto ilustradas como revolucionarias, son un eco de ese pecado original, pues que termina abriendo, como tú bien lo has dicho, la caja de Pandora y que hemos visto algunas consecuencias, pero yo creo que son más, ¿no? Hay otro tipo de pensamientos como el transhumanismo, el posthumanismo, que son lo que viene después y que también amenazan con destruir al ser humano. Porque claro, en la familia es un punto muy importante y destruida la familia ya parece que no quedará barrera alguna para continuar ese camino de destrucción de lo humano. Con eso yo me quedaría hoy como para iniciar el próximo diálogo. Listo, dejémoslo en punta de manera que esto continúa. Esto está divertido. Los invito a ver el próximo diálogo. Ya veremos la fecha con Gabriela. Esto es Levantando el Velo. Gabriela Triana, María Paula Gallegos y Antonio Torres. Un feliz día, tarde, noche para todos y el Señor los bendiga. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.